Buenas tardes. Dando chance a que se conectaran alumnos. Ya han pasado 6 minutos y en vista de que no se ha conectado nadie, entonces voy a empezar la clase. En el día de hoy, 31 de agosto, teníamos clase pautada para las 10:30 de la mañana. En vista de que no tuve luz, les coloqué por la cartelera informativa que la clase iba a ser reprogramada para hoy a las 5:30 de la tarde. Ya veo que ustedes como tal no se meten a la plataforma y los que asisten a clases son muy pocos los alumnos que asisten a la clase. Lo que me deja a mí ver que como tal no les interesa la materia, solamente que yo coloque la clase allí para ustedes entonces poder hacer las evaluaciones. Entonces, no digan que después que yo no les doy clase. Vuelvo y repito, la clase de hoy en la mañana la reprogramé para hoy a las 5:30 de la tarde, lo cual la información se la coloqué por la cartelera informativa. Y veo que no toman el interés ni siquiera de meterse a la plataforma. Deben revisar la plataforma, aunque sea 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Revisen por si algún profesor les deja a usted alguna información. Revisen. Bueno, entonces hoy voy a dar lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión para datos agrupados en intervalos de clase. Sí, profesora, sí la veo, la escucho. Ok. Entonces, vamos con este tema, que es el tema del 20% que nos queda del segundo corte. Lo que vimos ayer, la medida de dispersión para datos no agrupados, y esta clase es lo que va para el 20%. Miguel Ángel, la evaluación está montada desde anoche. Está montada desde anoche y hasta mañana, para que estén pendientes. Ok, entonces fíjense. Las medidas de dispersión para los datos no agrupados o directos. Ah, no, perdón, ayer habíamos visto, era otro punto. La medida de dispersión para los datos no agrupados o directos, vamos a tener la media, la desviación media, la varianza, la desviación estándar típica y el coeficiente de variación. Entonces, fíjense, la media, cuando nosotros hablamos aquí de los datos no agrupados directos, son aquellos datos menores a 30. Entonces, la media va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicado por XY, que van a ser los datos de la variable, dividida entre N. La desviación media se representa de M, va a ser igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicada por el dato de la variable menos la media dividida entre N. La varianza, que va a ser S al cuadrado, va a ser la sumatoria de la frecuencia por XY menos la media elevada al cuadrado sobre N menos 1. Como pueden ver, la desviación media y la varianza son igual, solamente que acá va a estar al cuadrado la varianza y va a ser N menos 1, el denominador. La desviación estándar típica va a ser S, y eso va a estar representado por la raíz de S al cuadrado, que es la varianza. Entonces, la desviación estándar, lo que vamos a hacer es, el valor que a mí me dé aquí en la varianza, solamente le sacamos la raíz, y eso va a ser
el valor que va a tomar la desviación estándar o típica. Y el coeficiente de variación que se escribe CB sería la varianza sobre la media. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para los datos no agrupados o directos, que son aquellos menores a 30. Acá nos dice, el movimiento bursátil en la Bolsa de Caracas en los primeros 6 meses del año 2010 fueron de miles de bolívares fuertes los siguientes. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 y 2. Como podemos ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Vamos a construir la tabla. Lo primero que hacemos es construir la tabla. ¿Y qué hacemos? Colocamos X, Y, que son los datos de la variable, la frecuencia multiplicada, la frecuencia absoluta multiplicada por los datos de la variable. Luego, dentro de corchete, colocamos el dato de la variable menos la media. El siguiente es los datos de la variable menos la media elevada al cuadrado. Luego viene la frecuencia absoluta multiplicada por la cuarta columna. Y por último tenemos elevada al cuadrado, que sería la frecuencia multiplicada por la quinta columna. Entonces, ¿cómo se hace esto? Fíjense. XY. Entonces, los datos de XY son 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 2. Aquí están. 1.5, 6, 7, 8 y 2. La frecuencia, las veces que se repite cada uno de los datos de la variable. Aquí está 1.51, 1.61, 1.71, 1.8 dos veces y 2 se repite una sola vez. Cuando nosotros sumamos tenemos 6 datos. Luego, ¿cómo calculamos la media? La media se calcula sumando la frecuencia absoluta multiplicado por el dato de la variable dividido entre n. Entonces, fíjense, acá, yo voy a, para obtener la media, es la sumatoria de la frecuencia multiplicado por los datos de la variable. Yo voy a multiplicar esto por esto, esto por esto. Yo voy a multiplicar esto, que es esto que está acá, FI por XY. 1.5 por 1 me da 1, 1.6 por 1 me da 1.6, 1.7 por 1 me da 1.7, 1.8 por 2 me da 3,6 y 2 por 1 me da 2. La sumatoria de esto, cuando yo digo acá, la sumatoria es que voy a sumar todos estos datos que están acá y eso me da 10,4. Entonces, fíjense, la media es la sumatoria de la columna de esto que está acá. Esto que está aquí me da a mí la sumatoria para calcular la media. Entonces, ¿quién es la sumatoria acá? 10.4. Utilizando la fórmula, coloco 10.4 sobre n. ¿Quién es n? Los datos que tengo, que son 6. Aquí está. 10.4 entre 6, eso da 1.73. Lo que quiere decir que la media es 1.73. Aquí está. La media es 1.73. Ya tengo el valor de la media. Para calcular la siguiente columna es XY menos la media. Cada uno de estos valores que están acá, yo le voy a restar el valor de la media, que es 1.3. Yo le voy a restar el valor de la media, que es 1.3. Cuando ustedes estén haciendo estos ejercicios y la media le dé decimales, trabajen con decimales. Trabajen con decimales. Si le da con decimales, trabajen con 2 decimales. Si le da números enteros, trabajen con números enteros. Ok. Porque entonces me redondean y yo tengo que estar después verificando todo eso. Si le dan números decimales, trabajen con números decimales. Aquí me dio 2 decimales, de los 2 decimales. Si me hubiera dado en este caso 2, trabajo con 2. Si me hubiera dado 5, trabajo con 5. Bueno, volvemos. Entonces, fíjense. 1.5, estoy aquí, estoy en esta columna.
1.5 le voy a restar la media, el valor de la media. Entonces resto 1.5, le resto 1.73 y eso da 0.23. 1.6 le resto 1.73 y eso da 0.13. 1.7 le resto 1.73 y eso da 0.03. 1.8 le resto 1.73 y da 0.07. 2 le resto 1.73 y da 0.27. Ya tengo entonces esta columna ya llena como tal. ¿Que unos dan negativo y otros dan positivo? Sí, unos dan negativo y otros dan positivo, pero resulta que esto está dentro de un módulo. Esto le decimos módulo. Esto acá es un módulo. Le decimos módulo y todo número que me dé aquí negativo, queda positivo. Eso lo deben saber ustedes por matemática. Al estar dentro de un módulo, todo número que dé negativo queda positivo. Entonces, por lo tanto, los que quedaron, los que dio negativo, yo los coloqué directamente positivo. Luego viene la siguiente, que es esta misma. Fíjense acá. Fíjense acá. Fíjense acá, esto que está acá es esto mismo. Es esto mismo, solamente que está al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Cada uno de estos valores lo vamos a elevar al cuadrado. Cada uno de estos valores lo elevamos al cuadrado. Esto que está aquí es esto mismo, solo que tiene este 2 acá que me dice que es al cuadrado. Entonces quiere decir que cada uno de estos valores yo los voy a elevar al cuadrado y me da estos resultados que están acá, 0,0529, 0,169, 0,0069, 0,0049 y 0,0729. Esta que está acá, ¿cómo la calculamos? Vamos a borrar unas cositas aquí. Ok, entonces fíjense. Esta y esta, nosotros la vamos a calcular porque con esta nosotros calculamos lo que es la desviación media y con esta calculamos la varianza. Entonces, esta no es más que los valores de esto, que es esto que está aquí, multiplicado por esto que está aquí. Entonces, cada uno de estos valores yo los voy a multiplicar por esto. 1 por esto me da 0,23. 1 por esto me da 0,13. 1 por 0,03 da 0,03. 2 por 0,07 da 0,14. Y 1 por 0,27, eso da 0,27. Multiplico esto por esto. Eso me da la sumatoria que es 0,8. Eso da la sumatoria que es 0,8. De todas maneras, yo le he dicho que cuando estemos dando la clase que tengan calculadora en mano por si me he equivocado en algún dato. Entonces, aquí me da 0,8. Y la última columna tenemos que es la frecuencia. Acá. Fíjense acá. Esta, vamos a multiplicar esta por esta que está elevada al cuadrado. ¿Te fijas? Esto es esta y esta es esto que está aquí. No es que van a tomar esta y la van a elevar al cuadrado. No, señora. Aquí tenemos esto que está acá, es esto que está aquí, multiplicado por esto. Entonces, 1 por esto que está al cuadrado
Vamos a... Ok. Ok, fíjense acá. Ajá. Esta la vamos a multiplicar por esta. Ok. Entonces, esto por esto me da esto. Esto por esto me da esto. Esto me da esto. Esta me da esta. Y esta me da... ay, me da esto. Que esto no va. Me da esto. Entonces, la sumatoria de todo esto me da 0,15319. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ya teniendo la tabla, ahora yo puedo calcular lo que es la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Entonces, fíjense. Acá yo primero lo que hice para poder completar acá, empezar el cuadro, es calcular la media, que es la frecuencia por los datos de la variable. Al yo obtener la media, ya yo allí puedo completar el cuadro. Ya sabemos que la media es 1,73, le restamos cada uno de los valores de la variable. Ok, la desviación media. La desviación media es la sumatoria, aquí está, la desviación media es la sumatoria de esto que está aquí. La sumatoria. Ya esto nosotros lo hemos calculado que está acá. La sumatoria es 0,8 sobre 6 que es n. Eso da 0,3. Entonces la desviación media es 0,3. La varianza. La varianza. La varianza es la sumatoria de esto. La varianza es la sumatoria de esto, que ya lo hemos calculado. Está aquí, 0,15319. Aquí está. 0,15319 sobre 5. ¿Por qué n menos 1 me queda 6, menos 1 me queda 5? Eso da 0,030. Entonces la varianza es 0,030. La desviación estándar, la desviación típica, es la raíz de la varianza. Yo tomo este valor de 0,030, simplemente le saco la raíz y queda 0,17. Y por último calculamos el coeficiente de varianza, que es, de variación, perdón, que es la varianza sobre la media. Sería 0,17 sobre la media, que es 1,73, eso da 0,09. De esta forma nosotros calculamos lo que es la media, la desviación media, la varianza, la desviación estándar o típica, y el coeficiente de variación para los datos agrupados, perdón, para los datos no agrupados o los datos directos, que son aquellos menores a 30. Para calcular la variación media, perdón, para calcular la media, la desviación media, la varianza, para los datos agrupados, se calcula de la siguiente manera. Hacemos la tabla también, el cuadro. Vamos a colocar los límites inferiores, los límites superiores, la frecuencia absoluta acumulada, los puntos medios. Para obtener la media, vamos a multiplicar la frecuencia absoluta por el punto medio. Luego el punto medio le vamos a restar la media. Y esto acá es igual los mismos pasos que el anterior. Simplemente que aquí vamos a trabajar con XM, que son los puntos medios. Entonces, fíjense, yo acá de verdad no le coloqué los datos, pero lo hice directo ya en la tabla, porque ustedes ya saben calcular lo que es una amplitud o rango, ustedes ya saben calcular el número de clases, y ustedes saben calcular los intervalos de clase. Tenemos una serie de 40 datos. Tenemos una serie de 40 datos donde los intervalos son 10. Donde los intervalos son 10. Ok. Me dio 1, 2, 3, 4, 5, me dio 6 clases.
Entonces, 41 a 50, 51 a 60, 61 a 70, 71 a 80, 81 a 90 y 91 a 100. Las frecuencias son 2, 1, 9, 12, 12 y 4. Cuando vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada, 2 más 1, 3, más 9, 12, más 12, 24, más 12, 36, más 4, 40. Los puntos medios es 41 más 50 dividido entre 2 da 45,5, 51 más 60 entre 2 da 55,5, 61 más 70 entre 2, eso da 65,5, 75,5, 85,5 y 95,5. Esto acá estos pasos de aquí a aquí, yo lo vi en hacérselo detalladamente porque ustedes saben calcular todo esto. Todo esto ustedes lo saben calcular. Ahora acá, la frecuencia absoluta multiplicada por el punto medio. ¿Por qué yo hago esto? Porque la media necesito calcularla. ¿Y cómo calculamos la media? La media es la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicado por el punto medio, que es esta columna que está acá, la frecuencia por los puntos medios. Todos estos valores yo los sumo y eso es la sumatoria para colocar ese dato aquí en la fórmula. Entonces, fíjense, voy a multiplicar 2 por 45,5, 1 por 55,5, 9 por 65,5, 12 por 75,5, 12 por 85,5 y 4 por 95,5. Todos estos datos me dan un valor de 3050. Ahora, necesito calcular la media para poder realizar el llenado de estas columnas que están acá. Entonces, la media va a ser igual a esto, que habíamos multiplicado por esto, o sea, esta que está aquí. Tomo estos valores que están acá, tomo estos valores, los sumé y me dio 3050 y lo voy a dividir entre n. ¿Quién es n? N es 40, que son los 40 datos que tenemos. Ya de esta manera tenemos entonces calculada la media que la necesitamos para proseguir con el ejercicio. Entonces, los puntos medios, le voy a restar el valor de la media. 45,5, le voy a restar 76,5. A 55,5 le voy a restar 76,25. A 65 le resto 76,25, me queda 10,75. A 75,5 le resto 76,25, me queda 0,75. 85,5 le resto 76,25, me queda 9,25. Y a 95,5 le resto 76,25, me queda 19,25. Entonces, fíjense. Les decía anteriormente que aquí hay valores que me van a dar negativo. Por estar dentro de un módulo, esto queda positivo los valores. Y yo los coloqué acá ya todos positivos. Luego viene la siguiente, que es esto mismo, pero elevado al cuadrado. Simplemente voy a tomar cada uno de estos valores y los voy a elevar al cuadrado. Y aquí está. La siguiente es la frecuencia por esto que está acá. Esto es esto. Y esto es esto que está acá. Esto nosotros lo calculamos y la sumatoria de este valor que está acá es para calcular la desviación media. Al igual que la siguiente. Estos son estos valores que están acá multiplicados por estos que están aquí al cuadrado. Hacemos esto, lo sumamos al final y con esto yo voy a trabajar lo que es la varianza. Acá no vayan a cometer el error que como dice al cuadrado, es simplemente entonces que ustedes van a tomar la anterior y la van a elevar al cuadrado. No. Fíjense, para que puedan verlo mejor. Dios, inicia.
Ajá. Fíjense acá. Fíjense. Esta es esta multiplicada por esta. Me da esto. Y esta es esta multiplicada por esta. No vayan a cometer el error de esta que está acá elevada al cuadrado. No, señor, no cometan ese error. Ok, entonces ya teniendo los datos vamos a darle números a la fórmula. Entonces, ya calculamos la media, ahora vamos con la desviación. Vamos con la desviación media. Aquí está la desviación media, es la sumatoria de la frecuencia por XM menos, ajá, la sumatoria, perdón, la desviación media, es la sumatoria de esto que está aquí. Esto, dividido entre N. Perdón, esto, la sumatoria de esto, es 376 dividido entre 40. Aquí está, 376 dividido entre 40, eso da 9,4. 9,4 o 94. 9,4, vamos a ver el punto. 9,4. Ok, la varianza. La varianza es la sumatoria de esto, que es 5.877.5 entre 40. Aquí está, 5.800, perdón, entre 40 no, entre 39, porque la varianza es n-1. Disculpe, n-1 sobre 39 da 150.705. Luego tenemos la desviación estándar, que no es más este valor que me dio acá, 150.705, se le saca la raíz y eso da 12,27. Acá en la desviación, perdón, en las medidas de dispersión solamente vamos a trabajar con la fórmula, tener pendiente, a saber hacer la tabla de frecuencia, saber calcular cada uno de los datos para poder obtener los datos concretos y bien de la desviación media, la varianza, la desviación estándar o típica, y darle número a las fórmulas que nos están pidiendo. De esta manera, entonces se calcula lo que es la media, desviación media, varianza, y la desviación estándar para los datos agrupados en intervalos de clase. Ok, en la clase anterior quedé que cómo íbamos a calcular nosotros las medidas de posición para los datos agrupados en intervalos de clase. Para los datos agrupados en intervalos de clase. Okay. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros las medidas de posición? Esta es la fórmula que está acá. Aquí se pide calcular el percentil 50. La fórmula es igual a la mediana. Simplemente que cambia es porque aquí vamos a dividir entre 100. Entonces, fíjense, la fórmula en este caso, el percentil es igual a LI, que es el límite inferior, más, entre paréntesis, N por P sobre 100 por phi sobre phi, por el intervalo de clase. N por P sobre 100 porque estamos trabajando con percentiles, por eso dividimos entre 100. Entonces, fíjense acá. En la mediana, nosotros, para determinar con qué clase íbamos a trabajar, en la mediana, para determinar con qué clase nosotros íbamos a trabajar, nosotros hacíamos lo siguiente. Nosotros hacíamos lo siguiente. Nosotros hacíamos lo siguiente. N multiplicamos colocamos, ¿verdad? El número de clase y lo dividíamos entre 2.
acá, fíjense lo que nosotros vamos a hacer. N por P sobre 100 me va a indicar a mí la clase que yo voy a trabajar. Cuando nosotros hacíamos para calcular la mediana, cuando nosotros trabajamos para la mediana, calcular la mediana, nosotros hacíamos era n sobre 2. En este caso sería, si nos daba n sobre 2, nos daba, por decirle a ustedes, ejemplo, n sobre 2 me daba 20. Yo iba a la tabla de frecuencia, ¿verdad? Y me ubicaba en phi. Entonces ubicaba 20. ¿Dónde está 20? 20 lo vamos a ubicar en 1, 2, 3, en la clase 4. Entonces 20 estaría aquí. Y vamos a tomar en la fórmula el que estaba anterior a él y vamos a trabajar los demás datos con la misma clase. Aquí se trabaja idénticamente. Simplemente que aquí para ubicarnos nosotros tenemos que trabajar n por p sobre 100. Entonces, me piden calcular el percentil 50. Tenemos que n vale 40 por el percentil, que es 50, el que yo voy a calcular, dividido entre 100. Entonces sería 40, que es el número de datos, por el percentil 50, dividido entre 100, nos da 20. Yo voy a mi tabla, voy a la frecuencia absoluta acumulada, voy aquí, y aquí voy a ubicar 20. ¿Dónde está 20? Habíamos dicho en la clase anterior cuando se las di, cómo ubicar, cuando trabajamos con la mediana, 20 va a estar aquí. Entonces, 20 va a estar en la clase 4. Quiere decir que vamos a trabajar con la clase 4 que está acá, que va de 71 a 80. Cuando vamos a darle el número a la fórmula, tenemos el límite inferior, si estamos acá, el límite inferior va a ser 70.5, 70.5, según la fórmula, n por p sobre 100, eso es 20. La frecuencia absoluta va a ser 12. La frecuencia absoluta acumulada va a ser 12, porque estamos ubicados en la clase 4, pero el valor que vamos a tomar es la anterior a ella. Este es el único valor que cambia en la fórmula. Al igual que la mediana, es el único valor que cambia. Por los intervalos de clase, que son 10. Entonces, cuando aplicamos la fórmula, vemos acá 70.5 más 20. 20, que es n por p sobre 100, menos phi, que es 12, sobre phi, que es 12, multiplicado por 10, y eso me da 77,16. Lo que quiere decir que percentil 50 es 77,6. Y estamos trabajando aquí en la clase 4. Entonces ese percentil va a estar representado aquí en la clase 4. Ese valor va a estar acá y él es el que nos va a dividir esos datos en el cual vamos a ubicar el percentil 50. Está en la clase de 7180 que nos dio 77.16. De esta manera calculamos entonces nosotros los percentiles para los datos agrupados en intervalos de clase. ¿Pregunta al respecto? No, profe, por ahora no. Ok, no hay pregunta. Profesora, en cuanto al 10%, cuando son datos agrupados, ¿tengo que hacer un grupo de medianas o solamente una? ¿Cuándo son? Cuando son más de 30 datos. La mediana la vas a calcular por una fórmula simplemente. Sí, pero como son varias clases, ¿tengo que hacer una mediana por cada una o solamente una mediana general? No, señor. No, señor. Con la fórmula lo van a hacer. La fórmula es muy parecida a esto que está aquí. A esto, igualito. Lo único que te va a cambiar es n por p sobre 100, que es n sobre 2 menos phi sobre n. N sobre 2 te va a indicar a ti. Si n sobre 2 te da 10, tú vas a la tabla, en la frecuencia absoluta vas a ubicar 10. Suponte que 10, en este caso, un ejemplo hipotético, 10 me cayó aquí en 12, que yo lo expliqué también. Ajá, me cayó aquí, pero cuando yo voy a tomar el dato de phi, voy a tomar el anterior a él, que es 3.
Y entonces quiere decir que usted va a trabajar, en este caso, con la clase 3. Todos los datos van a ser de la clase 3, excepto el file, que es el anterior. El número que vas a tomar. Por eso digo, en la mediana para las medidas de tendencia central, que fue lo que estamos evaluando ahorita, el 10%, para los datos agrupados en intervalos, esta forma igualita. Lo único que cambia es aquí, esto, en vez de ser n por p sobre 100, es n sobre 2. Y ese valor que dé lo buscas en la frecuencia absoluta. Lo ubicas. Ah, ok, está bien, gracias. Lo demás es igual. Por eso dejé para explicar lo que es percentil en este ejercicio, porque como es para datos agrupados en intervalos, necesitaba darle como tal el ejercicio. Entonces aproveché que una vez en esta tabla que pude calcular las medidas de dispersión, pedirle que calcularan el percentil 50, hacer este ejercicio con el percentil 50 para que vieran cómo se calculaba. Sí. Entonces, de esta manera calculamos los percentiles. En los datos agrupados en intervalos vamos a trabajar con percentiles. Por eso es que utilizamos n por p sobre 100. Entonces, dependiendo del percentil que yo les dé a ustedes colocan aquí n el número de datos, el percentil si es, por decirle 70, ustedes colocan por 70 dividido entre 100. Y así. De esta manera, entonces, se hace el cálculo del percentil. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra duda? No, por mi parte no. Ok. ¿Todavía no ha hecho la evaluación, Miguel Ángel? Sí, ya la estoy haciendo. Ya hice la primera parte y me faltan los últimos 10 puntos. Ah, ok. Tú saliste bien en el primer corte. Sí. Linda, ponese la pila, Linda. Bueno, entonces, hasta aquí es esta clase, que ya esto sería para el 20%. Ya esto sería para el 20% para terminar el segundo corte. Con esto terminamos el segundo corte. Terminamos el segundo corte y pasado mañana estoy colocando la evaluación y comenzamos clase tercer corte. Estamos ya la semana 3, la semana que viene la semana 4 que ya estamos finalizando. El tercer corte es sobre probabilidad. Tercer corte es sobre probabilidad. Un tema muy bonito, muy interesante. Y bueno, espero que hayan entendido la clase de hoy. Como pueden ver, este tema no es difícil. Este tema no es difícil. Simplemente es colocar la fórmula y darle números a la fórmula. Llenar el cuadro y darle números a la fórmula. Bueno, cuando estén haciendo el examen, revisen bien. Revisen los datos y todo eso, porque a veces una falla en un número nos daña como tal el ejercicio. Bueno, ha sido un placer y disculpen porque de verdad era para la mañana, pero por problemas de luz no pude dar la clase. Por eso les coloco allí cuando hacen la evaluación que tomen su previsión en cuanto a la luz y el internet, que es lo primordial. Bueno, ha sido un placer. Buenas tardes. Y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profesora. Buenas tardes. Gracias, profe.